mientras no hagas daño a nadie, mientras estés bien contigo misma y sepas que estás bien formada y preparada, el no ya lo tienes. Tienes un 50% que sí. Ya vivimos una crisis al salir de nuestros países en el 98. Vivimos otra crisis ahora en el 2008. En el 2008 la crisis. en España. Y ahora estamos viviendo otra crisis y sin embargo no aprendemos. Bienvenidos a su programa En Contacto, soy Andrea Ramos. El día de hoy nos acompaña la economista Marcela Espinosa. Ella es directora del Banco Pichincha aquí en la ciudad de Valencia. Marcela, bienvenida. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Y nada, siempre es un gusto venir a vuestra casa, Latinos FM. Y aquí estoy dispuesta a responder todo lo que se pueda responder. Marcela, se viene Semana Santa. ¿Tienes planificado viajar, salir de la ciudad, relajarte con tu familia perruna, gatuna? Sí, la verdad que sí. Vamos a hacer unos pequeños paseos diarios así a pueblos bonitos de alrededor de Valencia porque tampoco puedo salir muy lejos, que tengo un gatito abuelete en casa que hay que cuidarlo. Marcela, me encantaría que nos cuentes cuál ha sido tu trayectoria cuando migraste aquí a España. Pues mi trayectoria, la verdad que yo soy una migrante un poco forzada doblemente por la crisis que hubo en el 98, que mi madre tuvo que venir a España. Y digo doblemente porque yo me quedé estudiando en Ecuador, yo hice allá primer año de medicina. Tu madre migró y tú te quedaste. Yo me quedé ahí, pero como solo somos las dos de mi familia, ella no se casó, soy hija única. Al año siguiente me trajo a España con el objetivo de estudiar. ¿Qué edad tenías? 18 años. Pues a mí España, en los 22 años que llevo aquí, me lo ha dado todo. Ecuador me dio mi niñez, mi juventud, mi primer amor. Y gracias a Dios estoy casada con ese primer amor. Ah, mira. Sí. Pero España me ha dado mucho y estoy muy agradecida a este ¿Fue país que me ha acogido. complicado esa transición, tener 18 años, prácticamente adolescente, el adaptarte a una nueva cultura que no es la tuya? ¿Fue complicado? Fue complicado, fue duro. En esa época, tengan en cuenta que España apenas empezaba a recibir migrantes. No tenía, y más donde nosotros fuimos a parar, que fue en un pueblito pequeñito de Cieza, en Murcia, se llama Cieza. Nos veían como extraños, como forasteros. Muchas veces tenían miedo de que si somos, de hecho una señora nos dijo, no sé si son convictos o lo que sea, sí, así, tal cual. Yo viví la experiencia de cuando España se creía que era desarrollada, que no había trabajo infantil, pues resulta que se hubo. Se descubrió a raíz del accidente de ferrocarril que hubo, que un ferrocarril atropelló se cargó una furgoneta llena de inmigrantes ecuatorianos. ¿En qué ciudad fue eso? En Lorca, en Lorca. Estoy hablando ya hace 21 años. Sí, que fue la época en que los ecuatorianos decidieron migrar Sí. por el cambio de moneda y toda la crisis bancaria que Toda la tuvimos. crisis bancaria. Entonces ahí se descubrió en esa camioneta, porque el único superviviente fue una niña de 9 años, 9, 10 añitos, y el chofer de la furgoneta. Se descubrió que había trabajo infantil en España. Ya sabían que los migrantes que veníamos a trabajar de ilegales, tal cual vine yo también, aunque el primer objetivo fue que mi madre me trajo a estudiar. A raíz de eso, en donde yo trabajaba, que era una empresa de congelado de pescado, hicieron una inspección la Guardia Civil, yo trabajaba por la noche, y por eso te dije, quiero contar esta experiencia para que sepan que yo también he vivido esa situación en completo que a mí me marcó. Golpearon el portón de la nave, la Guardia Civil. Abran la puerta, soy la Guardia Civil, no sé qué. Y no se le ocurrió otra mejor idea al dueño que escondernos en las cámaras frigoríficas a menos 24 grados. Menos mal que mi mamá es friolera y siempre se llevaba una manta para envolverse en las piernas. Dios. Nos escondimos ahí abrazadas. Si tardaban 4 minutos más, íbamos a hacer el segundo caso de migrantes ilegales en España. Así es. Entonces, cuando abrió la puerta el dueño de la fábrica,
él pensó que íbamos a estar muertos ya. O sea, abrió y enseguida cuando nos vio vivos, se le fueron las lágrimas y dijo, no, yo no puedo vivir esto otra vez. Les voy a ayudar en todo lo posible para darnos los papeles, que justo hubo una regularización, que no me acuerdo qué gobierno fue. Y nos ayudó para tramitar los papeles. Entonces, esa experiencia a mí me sirvió para siempre tener los pies bien enraizados en tierra y a pesar de estar donde estoy, no olvidarme nunca de dónde vengo y lo que he vivido. La humildad. ¿Tú en ese tiempo estabas trabajando y estudiando a la vez o fue posterior y No, que... fue posterior. En ese tiempo estaba solo trabajando porque, como te digo, estaba sin papeles y no se puede entrar a la universidad si no tienes tu tarjeta de estudiante o tu residencia Ok. legal. Hicimos los trámites mientras seguía alternando trabajos de cuidando a una persona mayor. Luego ya me dieron los papeles, esta persona, los hijos no quisieron hacerme el contrato. Me fui a trabajar en una conservera y ahí sí ya me salieron los papeles, hice la selectividad, estuve estudiando y trabajando, opté por económicas porque me daba la opción a poder seguir estudiando y trabajando. Luego el avance fue venta de seguros como freelance, como le diría en Ecuador, o autónoma. Luego encontré un trabajo en McDonald's. O sea, Has he pasado pasado por por todas todas. las etapas, pero no me he muerto de hambre. Yo creo que Entonces, has tenido la misma vivencia que muchos migrantes cuando llegan aquí, que les toca pasar por estas etapas. Hay muchos que se resignan y continúan ahí y otros que realmente se forjan, trabajan y logran salir adelante en un país que no es el tuyo. ujú. ¿Tú vivías de aquí con tu madre, solo con ella? Solo con ella. No, a ver, primero se vino mi tío, luego ya mi madre vino después y luego ya vine yo. Vivimos los tres, pero mi tío tenía a su mujer y su hijo allá, él trajo ya a su familia cuando ya tuvimos los papeles por reagrupación familiar. Yo ya me puse a estudiar a la universidad, a seguir estudiando y trabajando, alternando las dos cosas, porque si no me negaban la tarjeta porque hay que irla renovando. En ese entonces se renovaba cada año, no es como ahora que ya te dan la permanente al tercer Ujú. año. Eh, ¿Y tú eh, terminas tu carrera y entras a Banco Pichincha o previo a eso trabajaste pues en otro mira, lugar? tuve la suerte de que Banco Pichincha es mi papá y mi profesión, 12 porque años, casi sí, 13, casi casi 13. 13. Esa fue una historia brutal. Mi mamá tuvo que salir a buscarse la vida en Madrid, porque en un pueblito pequeño ella también quería más. Ella es auxiliar de odontología, en el Hospital Militar trabajó en Ecuador. Y ahí no te daban trabajo porque, como digo, no había muchos migrantes, en cambio en Madrid sí que había más migrantes, era normal ya empezar a ver gente con profesiones o con formación profesional, lo que sea, en De puestos otras de ese estilo, de nacionalidades. otras nacionalidades, en Murcia lamentablemente no. Entonces mi madre un día emocionada ve a Banco Pichincha, una oficina pequeñita en ese entonces, cuando recién empezó Banco Pichincha, en la puerta de Alcalá y ha entrado y todo eso emocionada. Mi banco de mi país, porque Banco Pichincha ya tiene ciento y pico Claro, años de claro. historia. Ha entrado y ha preguntado, porque ella orgullosa que su hija ya terminaba la carrera. Estaba justo en el último año. Y dice, nada, justo estamos abriendo oficina en Murcia, porque una de las siguientes oficinas en abrir fue en Lorca. Y están haciendo entrevistas de trabajo. Se encuentra ahí un equipo de Banco Pichincha haciendo entrevistas de trabajo. Me llama mi mamá, no sé qué. ¿Y yo en Pichincha? Pero yo, Pichincha, yo no. Yo estudié para una empresa o para un banco no sé cuánto. Y dice, ¿qué estás loca, mi mamá? Pero si es el mejor banco de Ecuador. El amor a la ¿Cómo, bandera, ¿no? cómo te vas a perder eso? No sé qué. Vale, le hago caso a mi mamá. Y en ese entonces yo ya estaba de encargada de formación en el restaurante McDonald's en Murcia. Y, y ese restaurante también me marcó porque como el estilo de trabajo es americano, ahí siempre te dicen el porqué de las cosas. No te dicen simplemente, se hace así y punto. Te dicen el porqué, el cómo tratar a tus compañeros, o no sé si tuve suerte de tratar con un jefe estupendo. Te capacitan. Sí, o sea, y también los modales, la educación, cosa que aquí se ha perdido muchísimo, en cambio. O sea, él escuchaba a un compañero que decía, y ahí en Murcia peor todavía, que son con su acento así, pásame esto, no sé qué. Se levantaba, se daba el trabajo, decía, perdona, tienes que decir por favor y gracias. No es complicado. Y siempre de los jefes que he tenido he ido pillando lo mejor y también dándome cuenta lo peor para no hacer eso.
Y nada, presenté el currículum. Me llamaron a la entrevista un día que estaba saliendo toda oliendo a Hamburguesa. fritanga, hamburguesa. Estamos haciendo entrevistas, estamos en Lorca, no sé qué. Uf. Y yo en ese entonces estaba con mi novio de ese entonces. Nos tocó coger el coche, nos perdimos en Lorca. Mira que Lorca no es tan grande. Nos perdimos. Me entrevistaron, fue por octubre y ya el siguiente año en abril abrieron la oficina. Yo tuve el lujo de, porque todo traían de Ecuador, Ser la pionera, ¿no? de sacar el plástico, de los muebles, De todo, estrenar. de estrenarlo todo. Empecé de cajera ahí. De hecho, tengo clientes de ese entonces que aún cuando vienen a Valencia me visitan o me llaman. Tengo muy buenos recuerdos de mis principios en Pichincha. También he pasado momentos malos en Pichincha, pero me han servido para Eso te iba a preguntar, mejorar. Marcela, ¿con qué desafíos te encontraste al no solo ser mujer, sino también migrante y entrar a trabajar en un sector que no es muy común, aparte de cajeras, por ejemplo, es muy común ver chicas, pero en un tema de alta gerencia no es muy normal ver a mujeres y más migrantes? ¿Con qué desafíos te encontraste tú al llegar a este puesto? ¿Con qué desafíos? El primero, yo misma. Porque uno mismo se pone las barreras, porque tienes ese pensamiento absurdo que te enseñan en Ecuador, del qué dirán, del que, uy, tienes que guardar una compostura, de no sé qué. La primera, mi mamá. Entonces, entendí, y pasaron años para que entienda eso, que mientras no hagas daño a nadie, mientras estés bien contigo misma y sepas que estás bien formada y preparada, el no ya lo tienes. Tienes un 50% que sí. Hazlo en lo que creas. Entonces, desde la universidad, de hecho, tuve que también me ayudó a ser un poco más fuerte en ese sentido, que a veces, muchas veces, entre las mismas mujeres nos 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 atacamos cuando no Mm. tiene que ser así. Tuve una experiencia negativa con una compañera de la universidad y eso hizo de que no me afecte nada ¿Qué te de... hizo esta Nada. compañera? Hicimos un trabajo de economía sumergida en la región de Murcia. Fue un piloto que hizo todo el gobierno con las universidades públicas de España. Y era estudiar todo el verano, hacer encuestas en buenos barrios, barrios pobres, barrios que no son tan favorecidos. Hacer encuestas, luego eso, llevarlo a un programa informático, tomar datos, etc. Tardamos casi 3 meses en eso. Y no he sido mal estudiante, gracias a Dios me ha dado una buena cabeza. Y la última semana de clases, este profesor nos escogió, nos dijo, tal, 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 por favor, ven a mi despacho. Dijo, les he escogido por esto, nos explicó. Dije, buenísimo. Y en esa semana, un amigo mío, muy buen amigo, me dice, ¿sabes? Tal chica, me fui a una tutoría y le encontré diciéndole que le exigía al profesor que me saque a mí de ese grupo. Porque tiene que poner a gente autóctona, a gente española. Y ella española. Sí. Y el profesor le dijo, y esta chica ni de creer, o sea, con matrículas de honor y toda la historia, le dijo, sal de aquí, según lo que me contó este amigo, sal de aquí, porque todo lo que estás haciendo ahora amerita que a ti te expulsen de la carrera. O sea, a la vez me sentí, qué pena, ¿no? Porque luego esa chica al siguiente día vino y me abrazó y me saludaba con beso y todo yo. Entonces ahí aprendí a que la vida es dura. O sea, y a veces no le va a decir, quítate, que ya sé lo que tú me hiciste. O sea, eso implica estar donde estás. Tú sabes que a todo el mundo no le puedes gustar. No somos una monedita de No oro. somos. Entonces, Pero ¿crees que más allá de un esa poco... rivalidad entre mujeres, también sea un tema de que existe mucho racismo aquí, más allá de que seas mujer, fue más como racismo porque no eres española? ¿O lo percibes desde la feminidad?
A ver, yo lo percibo desde la feminidad más que del racismo, ¿vale? Siendo consciente que sí que hay racismo en España, ¿vale? Eh, en Ecuador y en Latinoamérica no todos somos blancos, no todos somos trigueños, o sea, tenemos esa Multiculturalidad, diversidad, sí, multiculturalidad que a mí que nos hace rico. me encanta. Eh, Aquí sí que hay ese tipo de racismo, pero creo que cada vez menos. Y eso sí, a los nuevos migrantes que muchos van a la oficina a exigir muchas cosas, les digo que se calmen, que antes era peor. O sea, lo que se ha conseguido gracias a los que venimos detrás es muchísimo. O Que aún sea, falta, sin duda alguna. falta sí, pero por ejemplo, hay gente que ya en 3 años, 4 años tiene papeles. Este tipo de rencillas que existen entre mujeres tal vez sea uno de los puntos que no le permita a la mujer estar en altos cargos. Es decir, las mujeres somos consideradas, porque escucho a muchos hombres poderosos, como que tomamos decisiones desde las emociones y por eso no estamos aptas para ocupar cargos de dirección. ¿Tú crees que debemos tener una postura masculina para poder estar en un cargo de alta dirección? ¿O podemos seguir siendo femeninas y que se nos respete no por ser mujer, Ujú. por saber lo que somos, que es lo que tú mencionaste hace un rato? Sabes lo que eres, sabes de tu conocimiento. ¿No es suficiente para que el otro respete lo que eres? Debería, pero muchas veces no lo es. Muchas veces a las mujeres se nos exige mucho más que a un hombre. Pero yendo a la pregunta que me haces, para mí, personalmente, la barrera estaba en mí. Somos capaces, obviamente. No, yo no soy capaz como un bombero de cogerme y cargarme un cuerpo, o sea, esa mentalidad no. Pero a nivel del mismo trabajo y desempeño de un hombre, porque un hombre haciendo lo mismo que yo tiene que cobrar más que yo. Ese es el nivel que yo busco. La brecha Y económica. entiendo que el feminismo nació así, ¿vale? En ningún caso somos menos capaces, somos más viscerales en lo que quieren hacernos entender o que el mundo entienda eso. No es así. De hecho, la mayoría de casas de esos directivos las llevan las mujeres. De los grandes directivos las llevan sus mujeres. ¿Y cómo le hacen? Con hijos, que tener Esa que es llevar otra hasta cosa, ¿no? escolares. Haces Porque muchas cosas a la vez. tienes que aparte hacerte cargo de casa, del trabajo. Claro, y nunca me voy a olvidar de una cosa que me dijo la abuela, la que cuidaba, de 83 años, que era muy sabia y adelantada a su época, porque ella quería ser doctora en su época, y su padre le dio 2 bofetadas y le dijo, tú tienes que hacer lo que yo te diga. De hecho, ella se casó por conveniencia con su marido de ese entonces. Me dijo, las mujeres ahora, y eso, ojo, me lo dijo hace 19 años, 20 años, no se dan cuenta que no han conseguido gran cosa. Les digo, ¿pero por qué? Si hemos conseguido. Yo le dije, yo puedo salir, no tengo que pedir permiso a nadie, no tengo que pedir permiso a mi marido para abrir cuentas. Ha sido un avance. Dice, sí, pero yo en mi época yo no trabajaba, yo solo trabajaba en casa. Y ahora ustedes están trabajando fuera y trabajando en casa. ¿Qué has conseguido? Tal Hacer vez el puede ser tonto. una pantomima, ¿no? O sea, eso, Una eso pantomima de tal cual. O libertad sea, que nos han y dado. no me voy a olvidar nunca eso. Digo, ostras, es verdad. Y producto de eso, mi pobre marido lo ha sufrido. Porque él no vivió lo que se vivió, lo que viví yo. No es un migrante al uso, como decir, él vino justo cuando yo estaba a punto de graduarme. Viajé a Ecuador, no había viajado desde que vine, ya estaba legal, viajé a Ecuador como un regalo por los méritos de mi tío. Y nos reencontramos allá. Fuimos charlando y todo eso, y luego ya nos reencontramos y nos casamos. Lo traje, lo reagrupé de allá para acá. Perdón, Luis lo va a contar, pero Luis, sí. Y cuando ya nos casamos, o sea, yo veía ahí la lavadora, la ropa que se iba acumulando. Trabajábamos los dos. Y me dice, perdona, mi amor, dice, no tengo pantalón para ponerme. Le digo, sí, pero tú tienes manos para poner la lavadora o no sabes ponerla. ¡Wow! Fue un choque, un ¿no? shock tremendo.
Entonces, desde el cariño nos hemos complementado porque si aquí estamos en la lucha del machismo, imagínate cómo está Ecuador. Entonces, mi suegra todavía me pregunta si le cocino a mi marido. Bueno, pero O Luis ya sea, lava su ropa, ya cocina. él ya ayuda en Muy casa, bien, está Luis. súper bien Muy bien. puesto en eso. Marcela, los latinos venimos de una cultura que nos encanta endeudarnos y lo vemos muy común y normal. Ujú. Sin duda alguna necesitamos de esa educación financiera. Desde tu postura de poder o como directora de Banco Pichincha, uno de los bancos más importantes a nivel Latinoamérica porque está en 6 países. ¿Qué está haciendo el banco para transformar esto? Para que el cliente que entra a Banco Pichincha esté educado financieramente. Vale. Ahora mismo estamos en un proyecto en acercarnos a las asociaciones. Ya hemos tenido 2 charlas, bueno, 3, con asociaciones de Valencia, con respecto al convenio bilateral de la Seguridad Social entre España y Ecuador y finanzas para no financieros. Estamos empezando a dar esos pasitos porque vemos que a pesar de que ya llevamos mucho tiempo en España, ya vivimos una crisis al salir de nuestros países en el 98. Vivimos otra crisis ahora en el 2008. En el Una 2008 en crisis. España. Y ahora estamos viviendo otra crisis y sin embargo no aprendemos. ¿Pero por qué? Porque no tenemos una cultura, una educación financiera. Endeudarte no es malo. Es malo endeudarte irresponsablemente. Porque cuando hablábamos hace un momento que te decía, ¿por qué dando gracias? En mi oficina de momento no tengo peticiones de carencias por esto de las código de buenas prácticas que aprobó el gobierno. La verdad, y llevo 10 años. Porque hemos dado un préstamo responsable. No le he dado un préstamo, perdón, no es por denigrar ninguna profesión ni nada por el estilo. A ver, venían señoras empleadas domésticas con nóminas de 900 euros, solas, a endeudarse en un piso que en cuanto sube el Euribor, como está pasando ahora, es que es imposible pagar. Esa incoherencia, O esa... sea, es que el banco Pichincha no me ha dado y el otro banco, mire, fui y me lo dio. Digo, vale, ya se lo he dado, pero vamos a ver qué pasa. Entonces, hasta ahora, nosotros hemos hecho un endeudamiento y seguimos haciendo un estudio responsable, porque, como te he dicho, para eso tenemos una formación detrás. Y a mí me dice la formación que no puedo sobreendeudar a los clientes cuando sé que luego me va a decir, si usted me dio el préstamo, ahora usted me ayuda a pagar. Seguro. Exactamente. Entonces, no, seguimos haciendo ese endeudamiento responsable. Pero eso también tiene que tener una contracara que se llama el ahorro. Tenemos que tener una cultura de ahorro. Ojo, no ahorramos ni siquiera... Y que no la tenemos, ¿eh? No, hay que tomar tu ahorro como que si una deuda fuese. No ahorres lo que te queda después de gastar. Ahorra De en lo que cuanto ingresa. en cuanto recibes la nómina, lo que sea, lo recomendable es un El 10% a ponerlo a ahorro. Marcela, a mí me pasó, te lo comentaba hace un momento, en Ecuador. Banco Pichincha, a mí, por ser buena cliente, siempre me ofrecía créditos preaprobados. Porque en Ecuador funciona diferente el tema de los préstamos. Obviamente existe un estudio, te dan un nivel en tu buró crediticio, si eres buen cliente, buen pagador, ¿no? Entonces siempre me llamaban para ofrecerme créditos preaprobados, yo no los aceptaba, porque ya tenía mi tarjeta de crédito. Es más, desde muy joven empecé a aceptar cosas del banco, porque desde muy joven también trabajé. En fin, un día lo acepté y dije, bueno, ¿y en qué me gasto? Y me fui a Nueva York. Y 3 años pasé pagando ese viaje y ahora me pregunto, ¿por qué? O sea, para irme a Nueva York y despilfarrar dinero que terminé, aparte con intereses, terminas pagando mucho más. Y no tienes esa coherencia y esa lógica de ver para qué estoy usando el dinero. Después de ello, leí un libro que a mí me marcó, que se llama De cómo tener tu primer millón de euros en 7 años. Y uno de los primeros pasos es cerrar tus deudas, pero aunque estés cerrando tus deudas, poder ahorrar, no limitarte a que no puedes ahorrar. El segundo paso es ahorrar y el tercero, que creo que es muy importante y a los latinos nos cuesta verlo, es la inversión.
porque el dinero hay que mantenerlo en movimiento. Entonces, obviamente, creo que la cultura latina, no sé si al momento en que migren cambian ese chip o lo siguen manteniendo, es que no medimos en qué gastamos, cómo lo gastamos, por qué hacemos un préstamo, vale la pena o no, pero es porque sencillamente no contamos con educación financiera. Y eso es súper claro. Entonces yo te pregunto a ti, a través de los clientes que tú recibes, más allá del trabajo que hace Banco Pichincha, ¿tú ves un cambio en el pensamiento de los latinos al momento de acceder a un crédito? ¿O es tal cual pasa en Latinoamérica? A ver, es un poco mezcla de los dos. Pero a esos que, como te ha pasado a ti, que están pidiéndome 8.000 euros para la comunión de la hija y decirle que, señor, no, no es posible, porque es algo que se va a gastar, que ha durado una mañana. También los hay que sí que ahorran. Y un día le felicité a un señor que había, porque está pensando en su futuro. Es un poco mezcla de los dos. Pero es lamentable también, porque no todo hay que echarle la culpa al cliente, sino también parte lo tiene el sector bancario, porque no le están dando el crédito responsablemente. Tú ahora mismo un día te propones, no tienes deuda, tienes un contrato fijo, un contrato indefinido y todo lo demás, solo con tu nómina te puedes sacar el mismo préstamo, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 en todos sitios. Y nadie te ha indagado cuántos hijos tienes. Por ejemplo, nosotros, si vemos que es un cliente que es de fuera, ¿cuánto envía a su país de origen? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que sí o sí enviar dinero a Ecuador por mi suegra, que es mayorcita, nos toca enviarle dinero a Ecuador. Entonces, eso es un gasto que sí o sí tengo que hacer, porque si no, ¿de qué viven? Eh, y no se va un poco más allá en el conocer al cliente, cosa que nosotros sí que hacemos. Eh, Bien es cierto que a nuestro cliente le falta por la parte del ahorro ponerse, porque es ponerse, pero yo creo que lo estamos pasito a pasito, pero lo estamos Trabajando en ello. logrando. Sí, Trabajando en ello. ¿Y tú notas estamos una logrando. diferencia en cómo funciona la banca aquí o cómo funciona en Ecuador en esos aspectos al momento de brindar un préstamo? Sí, sí. La banca aquí en España, los grandes bancos, no, el Banco Central Europeo les presta dinero y no les cobra intereses. Pone a su disposición para poner liquidez en el mercado, ahora menos, por un poco paliar la inflación que tenemos. Y a ellos no les costaba nada. Entonces, por eso dan préstamos a tutiplén. ¿Qué pasa con Banco Pichincha? Nosotros tenemos nuestros accionistas, el accionista principal, Banco Pichincha Ecuador. Tenemos los accionistas que ya muchos son españoles. Tenemos los clientes de plazo fijo que confían en nosotros. Y nosotros seguimos aquí. No hemos cerrado como otros bancos, tal como se ve, pero somos un banco pequeñito al lado del resto de bancos. Entonces tenemos que poner el dinero responsablemente. Con lo cual, estamos haciendo eso. Y muchos clientes se enfadan con nosotros por eso. Pero desde ahí es un gran avance, ¿no? Que a pesar de que el cliente todavía le cueste un poco este cambio, por lo menos desde la sociedad financiera, desde los bancos, o por lo menos Banco Pichincha, está existiendo este cambio de mentalidad. Sí. Para terminar, Marcela, me encantaría que nos brindes unos breves consejos para poder emprender o para poder crecer siendo migrante, siendo extranjero, no estando en una ciudad que es nuestra, con una cultura que es distinta. ¿Qué nos dirías tú desde Marcela Espinosa a todos los migrantes que nos ven? A ver, mi primer consejo, bueno, desde las vivencias que he tenido yo, es la gente llega, las personas llegan hasta donde tú le dejas llegar. Si tú no pones límites, van a ir más allá. Y la excusa que van a poner es que, pues, si no me dijo nada, ¿por qué? ¿Por qué no me dijo nada y está sufriendo? Muchas veces se ha visto en casos de acoso a las personas migrantes o a mujeres migrantes, pero pasa que a lo mejor no dijiste nada por nuestra cultura mismo, que a mí me pasaba. Entonces dije, no, si Somos no sumisos, hablo, ¿no? sí, entonces tengo que hablar y decir las cosas. El no ya lo tienes. Vea por el sí. Vea por el sí.
Y ya hablando un poco más en crudo, y el mensaje que quiero transmitirles a nuestros clientes de primera generación, con sus hijos de segunda generación, denles, como digo yo, denles despierta, que puedes. Porque no puede ser posible que hagan lo mismo que el papá, lo mismo que la mamá, limpiando, yendo al campo, cuando son muy capaces de estudiar. No digo que estudien una carrera, no les gusta, o sea, también está formación profesional o un oficio y sean lo mejor en lo que están haciendo. En lo que mejor saben hacer, en su talento, que lo exploten. Sí, o sea, el ecuatoriano se caracteriza por ser muchos de los empresarios con los que trabajamos. Son buenos trabajadores, son honestos, pero el miedo ese que tenemos de salir, ¿quieres montarte una empresa? Móntate la empresa. ¿Quieres ponerte un negocio? Móntatelo. O sea, no, es que a lo mejor pierdo. ¿Y si a lo mejor ganas? Exacto. O sea, da el paso. No, es que me da vergüenza que por ir a la universidad no hay compañeras ecuatorianas. Yo era la única estudiando en la universidad. De hecho, a mí me preguntaron, ¿sabes encender el ordenador? Yo, claro, ¿cómo lo voy a saber? O sea, ahora me río, pero ese rato me indignó tanto. Sí, pero hay que poner no solo el ecuatoriano, el latino en general, podemos. O sea, y les invito a que vean, por eso digo, yo no me considero feminista, pero sí, no solo para mujeres, sino aplica también para hombres. Exacto. Sean orgullosos de donde vienen, porque eso es nuestra historia. Eso es lo que nos marca nuestra personalidad, pero tengan hambre de siempre mejorar, nunca quedarse y ya está. Marcela, muchísimas gracias. Eres una mujer de admirar, sin duda alguna. Todo este proceso te ha llevado a estar donde estás, que sin duda lo mereces. Muchísimas gracias, amigos, por haber compartido con nosotros una vez más en nuestro programa En Contacto. Soy Andrea Ramos y esto será hasta la próxima.